Estamos hoy en un día especial, aparte porque ha llovido bastante esta noche. Quienes tenéis conciencia de lo que significa la lluvia para nosotros, yo me he despertado varias veces durante la noche pensando, ¿dónde llegará el agua en el local? Ya sabéis que tenemos algunos problemas en la evacuación de las aguas y para mi sorpresa cuando he llegado digo, no hay gotera. Así que mañana si llueve pues descansaré mejor, pero esta noche ha sido un poco dura, pensando que podíamos quedar anegados, ¿no? Cuando a las 10 de la mañana no recibía ningún WhatsApp del grupo de música que no ha podido ensayar porque estaba todo esto mal, pues digo, llevadera es la cosa como mínimo. Así que es un día especial no solo por eso, sino porque para muchos padres está ya el horizonte cercano de la huerta al cole, por fin septiembre. Para muchos padres el horizonte cercano y alegre, pero en el contexto de los muchos que trabajáis en la enseñanza aquí, la huerta al cole tiene otras connotaciones no tan agradables, ¿no? Porque significa la huerta al trabajo. Son las dos caras de una misma moneda. Cuando pasamos al trabajo llegamos a un espacio en el que consumimos gran parte de nuestro tiempo y aún más consumimos grandísima parte de nuestra energía, no solamente el tiempo que dedicamos explícitamente al trabajo, sino lo que nos ocupa y nos consume fuera del ámbito laboral en cuanto a preocupaciones y otras cosas, ¿no? Y esto hace que al entorno laboral pues vayamos con más o menos ilusión y más o menos ganas después de incorporarnos quizás después de unas vacaciones, porque la realidad es que el mundo laboral con frecuencia se hace cuesta arriba, no es fácil, se torna complicado, la convivencia con jefes, a veces peor la convivencia con los empleados, a veces peor la convivencia con los de tú a tú, con los compañeros de trabajo, con los clientes, con los proveedores. Sí, es una vorágine inmensa de relaciones en las que normalmente, aparte del trabajo, las relaciones se convierten en algo que se pone cuesta arriba. El título de la reflexión de hoy tiene que ver con esto, con lo que significa la jungla laboral. Ahí tenéis a mi amigo Homer. Alguno dirá, ¿cómo que ves Los Simpsons? Bueno, no es que sea un asiduo lector, no, visualizador, o hay otra palabra mejor, de Los Simpsons, espectador de Los Simpsons, pero muchas veces, aunque tiene cosas realmente negativas, dibuja de una manera gráfica la realidad de muchas cosas de la vida, ¿no? Y una de las cosas que comprobamos en nuestro devenir diario es la realidad de que la vida laboral se convierte en una auténtica jungla en la que sobrevivir se hace difícil. Y es curioso notar que como consecuencia de la rebelión del ser humano contra Dios muchas cosas se rompieron. Se rompió la relación con Dios y el hombre queda alejado de la misericordia de Dios y de su amor. Como consecuencia de la rebelión de Dios con el hombre y con la introducción del pecado, se rompe también la relación del hombre consigo mismo. Al cerrar su corazón al amor de Dios pierde el sentido de la vida y entra en un mundo de contradicciones y de sinsentido, que no se entiende ni a sí mismo. Como resultado de la caída se rompe la relación del ser humano, del hombre con la creación, pierde la armonía con la naturaleza, habiendo sido llamado a cuidarla y a sojuzgarla desde una buena perspectiva, se convierte en un perpetrador de destrucción de la naturaleza. Como consecuencia de la caída se destruye la relación del hombre con sus semejantes. Y es a donde va el apóstol Pablo en el texto que tenemos por delante y que venimos avanzando desde hace algún tiempo. Estuvimos considerando cómo se rompió la relación del matrimonio, hombre contra mujer. Estuvimos viendo cómo por causa de la caída queda rota la relación familiar entre padre e hijo, hijos-padre. Y vamos a ver hoy cómo queda rota también la relación en el ámbito del mundo laboral, jefes y subordinados, ¿vale? Recordáis que os he puesto esta portada, bueno, esta es otra nueva que encontré, del libro de Juan Eslava, una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, como ilustración de lo que está haciendo el apóstol Pablo cuando está planteando todas estas cuestiones que hemos estado viendo atrás. Van en contra de lo que ha supuesto la realidad de la caída y plantea principios que no gustan a nadie, ni a hombres, ni a mujeres, ni padres, ni a hijos, y ahora aquí vamos a ver que no gustan tampoco a trabajadores y jefes. Aquí en la ilustración de esta edición vemos una obra de Goya que se titula, ¿sabéis cómo se llama, no?
duelo a garrotazos. Pretende el autor Goya describir la realidad del español, no del ser humano, ¿no?, sino del español tipo, a garrotazos unos con otros, aunque esto es anterior a la guerra civil, pero describe esta misma realidad. Y el autor del libro pretende dibujar, como hemos dicho en alguna ocasión, ya no lo pondré más, las luces y las sombras de cada uno de los bandos. ¿Y esto qué genera? Pues malestar por parte de las dos partes. Y esto es lo que está haciendo, o lo que al final hace el apóstol Pablo con los principios que nos plantea para todas estas relaciones. Sabéis que estamos dentro del marco de Efesios, en un desarrollo expositivo de la epístola, y ahora en el capítulo 6, versículos 5 al 9, va a abordar justamente la problemática que se da en el ámbito laboral. En el texto, si queréis acompañarme, desde el versículo 5 al versículo 9, el apóstol Pablo plantea y dice lo siguiente: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Así que este es el texto a través del cual os invito a reflexionar acerca de la jungla laboral. Pero antes de entrar en el texto, creo que habréis podido notar que hay dos detalles que podríamos decir de corte matemático que saltan a la vista. Y es que hay 6 referencias explícitas a Cristo y a Dios como sustento argumentativo de lo que va a plantear el apóstol Pablo. Es decir, está vinculando de una manera explícita y expresa el orden laboral con una cosmovisión cristocéntrica. Es decir, muchas veces tendemos a estabular nuestras realidades personales y decimos, ahora estoy en ámbito laboral, vivo de determinada manera. Ahora estoy en ámbito eclesial, vivo de esta otra. Aquí el apóstol Pablo está vinculando directamente la realidad laboral con la realidad espiritual. Y esto nos hace pensar que está conectando los principios que va a plasmar ahora a continuación con lo que ya dijera en el versículo 21 del capítulo 5. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Este es el sustento a través del cual o sobre el cual edifica estos presupuestos que vamos a contemplar, como una manifestación práctica de lo que antes había dicho, y siendo llenos del Espíritu Santo. Es decir, en la medida en que sois llenos del Espíritu Santo, os andaréis sometiéndoos unos a otros, y esto se va a expresar en vuestro matrimonio, en vuestra familia y en vuestro entorno laboral. Todo el mensaje está enmarcado, como decimos, y sustentado dentro de un contexto cristocéntrico. No se separa lo mundano, entre comillas, de lo divino. Está todo integrado. Y esto es importante que lo consideremos, porque el apóstol Pablo va más allá de lo meramente laboral, no está estabulando. Por más que con frecuencia nosotros tendamos a hacer, como decíamos antes, estas divisiones. Nada hay más espiritual que nuestra vida laboral, en sus diferentes dimensiones o manifestaciones. Alguno dirá, bueno, me desenchufo, soy jubilado, estoy parado, soy estudiante. Si esto tiene que ver con el mundo laboral, no tiene nada que ver conmigo. Me puedo obviar la atención, pero creo que estamos hablando o podemos sacar principios que tienen que ver más allá de lo laboral, incluso con las relaciones de autoridad y subordinación, ¿vale? Los principios que vamos a ver tienen que ver con esto. Por ejemplo, ¿dónde hay un principio de autoridad y subordinación? En la vida estudiantil. Por ejemplo, el estudiante está sujeto a la autoridad de sus profesores. No hay un contexto laboral, pero sí hay un contexto de autoridad y de subordinación, y son de aplicación los principios
que encontramos aquí en el texto. Y otro detalle matemático que encontramos aquí en la visión del texto es que, curiosamente, en estos versículos, 4 de los versículos que hemos leído tienen que ver con indicaciones o preceptos para los siervos y 1 para los amos, ¿vale? Quizá es interesante notar o poner de manifiesto, en primer lugar, que no sé qué versión tenéis por delante, pero la Reina Valera y quizás la mayoría de ellas dicen siervos. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo está escribiendo, utiliza una palabra muy específica para este siervo que veis ahí. Hay diferentes tipos de siervos en el contexto o en el entorno del Imperio Romano. Pero aquí el apóstol Pablo está usando la palabra doulos. Y esta palabra no se refiere al siervo que está sirviendo por una contraprestación económica o de cualquier otra cosa. No se está refiriendo al siervo doméstico, sino que está refiriéndose con mayúscula al esclavo sin derechos, al último reducto del ser humano allí en aquel tiempo. Suponía que las personas a las que estaba refiriéndose el apóstol Pablo eran personas que estaban sujetos a absolutas privaciones, incluso al trato atroz. Es curioso, un autor del reconocimiento de Aristóteles, el padre de la filosofía occidental moderna, aunque esté muy lejos en el tiempo, él decía lo siguiente: es importante tomar nota de esto para que las palabras del apóstol Pablo tengan su sentido más importante. Aristóteles dice: un esclavo, al que el apóstol Pablo está tomando como referencia cuando está escribiendo, dice: un esclavo, ¿qué es? Una herramienta viva. No le demos más vueltas. Una herramienta viva, de la misma manera que una herramienta es un esclavo inanimado. Es duro, ¿verdad? Otro autor de la época escribe: el esclavo no es mejor que una bestia por el hecho de poder hablar. No nos confundamos. El esclavo no es mejor que una bestia por el hecho de poder hablar. Hermanos, este es el marco contextual de la relación laboral que está describiendo el apóstol Pablo, que tiene en mente al escribir estas palabras. Y esto probablemente sería semilla de conflictos dentro del entorno de la iglesia allí en Éfeso. Porque en Cristo, deja Pablo dicho, no hay esclavo ni libre. Y si en Cristo no hay esclavo ni libre, imaginaos una comunidad mayoritariamente identificada por esclavos. ¿Cómo mirarían los esclavos a sus amos? Dentro de la comunidad seguramente había esclavos y amos. Y los esclavos dirían: si en Cristo no hay ni esclavo ni libre, ¿cómo se come esto? Probablemente, como digo, motivos de conflicto dentro de la iglesia. Ahora, ¿a qué podemos asemejar de alguna manera los perfiles de estos siervos de esclavos hoy? Yo os propongo que podamos sacar aplicaciones para aquellos que estamos en posición de servicio o subalternos con respecto a otros. Posiciones en las que estamos por debajo. No estamos en este formato de esclavitud, pero nos competen igual los mismos principios para aquellos que estamos bajo cierto grado de autoridad. Por ejemplo, visto desde otra perspectiva, los maestros que educan a los niños están sirviendo, ¿vale? O estáis sirviendo. Por ejemplo, los que están en el ramo sanitario, ¿qué estáis haciendo? Aunque estáis en una posición, entre comillas, de autoridad sobre los enfermos, en realidad hay un ámbito de servicio a estas personas. Los que estáis vendiendo, estáis sirviendo a vuestros compradores. Los estudiantes tenéis que rendir cuenta a vuestros profesores. Los mecánicos tenemos que rendir cuenta a los propietarios de los vehículos. Las amas de casa sirven en sus hogares. Quizás hay menos empleadores o menos amos entre nosotros, pero creo que el texto también se puede aplicar de alguna manera a nosotros por la peculiaridad de lo que puede significar. Posiciones de autoridad sobre otros. Compañeros de trabajo a los que estamos enseñando, que son más nuevos. Si somos jefes de una sección en el trabajo, tenemos un grupo de personas que nos están sujetas.
Pero lo curioso es que en general, la mayoría de las veces, estamos desarrollando las dos posiciones a la vez. Por ejemplo, acabo de mencionar un jefe de equipo que tiene bajo su mando a determinadas personas, pero a la vez está sujeto a la autoridad de un superior. Es decir, que muchas veces estamos caminando entre estas dos perspectivas o funciones o roles, de siervos y de esclavos. Por tanto, creo que lo que el apóstol Pablo nos dice en este texto tiene que ver con cada uno de nosotros de una manera o de otra. Y hay un claro llamado a los siervos. Vamos a verlo desde la perspectiva de la actitud, de la acción y de la retribución. La actitud previa del siervo. Dice: siervo, obedeced a vuestros amos con temor y temblor. Un matiz importante. ¿Qué les está diciendo? Que sean obedientes a sus amos. O sea, el llamamiento del apóstol Pablo es a que los esclavos sean obedientes. Creo que no. Creo que no. Los esclavos tenían claro que tenían que ser obedientes. Ahí no había dudas. Lo que el apóstol Pablo está añadiendo desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana, está matizando no la necesidad de obedecer, sino cómo obedeces, cómo te sujetas, cómo rindes en el trabajo. Más que demandar obediencia, va a identificar las características de la obediencia. Y la característica primera que plantea es esta: con temor y temblor. ¿No os suena extraño que todo un apóstol Pablo a hermanos que están sujetos a la miseria de la esclavitud les diga: obedeced con temor y temblor? Quizás habríamos de entender qué significa bien esta expresión y quizás hacerlo por otros usos que el propio apóstol Pablo hace de la misma, que lo hace de forma reiterada. Cuando escribe la segunda carta a los Corintios y les habla del hermano Tito, que los ha estado visitando previamente, dice: su cariño para con vosotros es aún más abundante. Y dice: y cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. ¿Esto qué significa? Que los hermanos en Corinto recibieron la visita del hermano Tito aterrados, llenos de temor, temblando de miedo. No es esta la idea. Esta expresión indica profundo respeto, reconocimiento, darle su lugar y tributarle la honra que merece. De esta manera lo recibieron. Igual que cuando en la primera carta, haciendo referencia a la visita ya en este caso de Pablo a la misma iglesia de Corinto, dice: estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Sentía Pablo un miedo aterrador a los hermanos de Corinto? Tampoco era esta la idea. Su temor era que de alguna manera pudiera desarrollar más su ministerio entre ellos. Su temor estaba en la necesaria asunción de responsabilidad a la hora de presentar y predicar el Evangelio en medio de los corintios. Quizás se expresa de una manera gráfica cuando el apóstol Pablo dice: ¡ay de mí si no predicara el Evangelio! Ese era su temor. Y esta expresión se suele usar a lo largo de la Escritura para ilustrar también la actitud del creyente en su relación con Dios. Una actitud necesaria de respeto, de reconocimiento, de sumisión al Señor. Y es curioso porque, suponiendo un temor reverente, esta expresión, y un profundo respeto y reconocimiento a la persona del Señor, de alguna manera conecta esta realidad espiritual y trascendente con el mundo laboral, con esta necesidad de implementar esta actitud de temor y temblor en nuestra relación laboral. Y como digo, no tiene que ver con el miedo en el sentido literal y etimológico del término de terror, sino de un vivo celo y compromiso por desarrollar y cumplir sus responsabilidades y deberes laborales. Es interesante notar esto para nosotros también hoy, cómo hemos de afrontar nuestra vida y nuestro cumplimiento de responsabilidades en el entorno laboral.
Pablo no está postulando aquí que el creyente tenga que vivir bajo la tiranía de un trabajo humillante, ni mucho menos. Si así fuera, él no hubiese propuesto, por ejemplo, como en 1 Corintios 7, dice: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. O sea, el apóstol Pablo está postulando también porque aquellos que puedan ser liberados del yugo de la esclavitud, pues propugnen y luchen por ello. Lo que Pablo está planteando como una actitud cristiana en el entorno laboral es que el creyente debe respetar y estar en sujeción a sus superiores. Y si lo vemos desde el marco que estamos hablando, del perfil del esclavo de entonces, veremos que la diferencia con nosotros es mucha y es grande. Y está de alguna manera desautorizando la subversión laboral permanente. Podemos, lógicamente, reclamar nuestros derechos, pero sin dejar de tomar las responsabilidades de nuestro puesto, ¿no? Ahora, dice además de la necesidad de asumir la obediencia desde el temor y el temblor, desde el respeto y el reconocimiento, dice sencillez de corazón, una forma extraña de definir otra de las características que ha de desarrollar el trabajador cristiano, con integridad de corazón. Y el sentido del texto original es muy curioso porque es o viene a ilustrar lo opuesto a tener doble visión. Mira, qué cosa más rara. Lo opuesto a tener doble visión o a hacer dos cosas al mismo tiempo. Es decir, cumplir la tarea con atención y esfuerzo íntegro y diligente. O sea, no está entretenido. O sea, el concepto aquí de sencillez de corazón es centrado en lo que estás haciendo. No estás haciendo dos cosas. No estar trabajando y estar pensando en las musarañas, sino cumplir de una manera atenta, íntegra, diligente el trabajo y la responsabilidad que esto tiene. Entregarse totalmente a la faena. Es curioso porque leía un comentarista que decía en cuanto a este texto, no usar el tiempo y los recursos del amo para cualquier cosa. Y él decía, ni siquiera para evangelizar. Porque muchos de nosotros podemos caer, bueno, como estoy trabajando, pero me puedo permitir un paréntesis porque estoy evangelizando. Este autor, Martin Lloyd-Jones creo que era, decía, tenemos que ser honestos con nuestros jefes. Ni siquiera podemos perder, entre comillas, el tiempo para evangelizar. Es una propuesta que os dejo ahí. Porque dice, estás evangelizando con un tiempo y un dinero que no es tuyo. Una evangelización o proclamación del evangelio desde el robo y desde la falta de responsabilidad no es legítima delante de Dios. Un punto para la reflexión interesante, ¿no? Así que es necesario cumplir de esta manera sin entrar en estas dobles lealtades, de una manera sincera, honrada, cumpliendo las tareas con atención y esfuerzo, concentración. Toda esta es la idea. En resumen, el apóstol Pablo está diciendo, hermano, como a Cristo, acaba de vincular, como decíamos al principio, el entorno laboral con la realidad espiritual. Cumple tu trabajo con temor, temblor, con sencillez de corazón, como cumplirías tu trabajo o tu ministerio para con el Señor. Está elevando la posición de esclavitud del esclavo en el seno del Imperio Romano, de los creyentes, al más alto nivel. De tal manera que quienes eran esclavos deberían o debían ofrecer su esclavitud a su verdadero Señor como dueño de su servicio. Es decir, en el servicio, en el trabajo, estamos cumpliendo con el hombre, con nuestro jefe, con nuestro amo, pero sobre todo y en primer lugar con Dios mismo. El esclavo cristiano está llamado a usar su esclavitud como servicio a Cristo. Está rompiendo todos los paradigmas el apóstol Pablo. Y sea lo que sea que hagamos, debemos hacerlo como para el Señor. Esto da una dimensión totalmente diferente al trabajo y al ejercicio del mismo. Y a la hora ya no solamente de estas actitudes previas antes de trabajar, les plantea las acciones específicas, no sirviendo al ojo. Una vez que estás en el tajo, no sirviendo al ojo, sin estar mirando continuamente al amo, al jefe, al encargado, al profesor, motivado
por el ojo que te espía, es la idea. No sirviendo de esta manera. Estáis en un estatus superior. Ya no sois esclavos, sois esclavos de Cristo. Y esto cambia el paradigma del trabajo. La calidad del trabajo y la calidad del desempeño en el mismo no tiene que ver necesariamente con el hecho de estar siendo vigilados o no, porque como acabamos de decir, se trata de un servicio al Señor. Se trata de trabajar para complacer al Señor. ¿Has trabajado así? ¿Trabajas así? Se trata de estudiar para complacer al Señor con tu esfuerzo en el trabajo de estudiar. Se trata de desarrollar cualquier tipo de servicio para que el Señor sea honrado y glorificado, no para recibir una nómina a fin de mes, no para ser visto por el jefe, no para ser retribuido con acciones de gracia, no para colgarte una medalla. Y esto cambia absolutamente el enfoque y la visión de nuestra vida laboral. Sea lo que sea que hagamos, tiene que ver con el Señor. La preocupación ha de complacerle a Él. Y nos dice además, o dice el apóstol Pablo, de corazón. ¿Quién iba a decir? ¿Quiénes van mañana a trabajar? Que levante la mano. No lo hagáis. Creo que muchos no vais mañana a trabajar. Pero se trata de, ¿vais de corazón? ¿Vamos de corazón? Yo mañana tengo varias citas para cambiar cristales, ya sabéis que me digo, ¿y de corazón? La idea es interesante porque Martin Lloyd-Jones dice que una traducción más correcta sería con todo el alma. ¿Voy mañana a trabajar con el alma? ¿Con todo el alma? Mañana, lunes. El error común es que la gente cumple de mala gana su trabajo y por obligación. Sin embargo, el nuevo paradigma del trabajador cristiano es ir a trabajar con todo el alma. El llamado del apóstol Pablo a realizar el trabajo desde lo más profundo de nuestro ser, con esta nueva vocación, que el trabajo surja de la profundidad del alma entregada al Señor. Y en esta misma línea sigue diciendo, de buena voluntad. Y ahora estaremos, mañana lunes, de buena voluntad. Literalmente, ¿sabes qué? Con entusiasmo. ¿Quién va mañana con entusiasmo? Es difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar como quien sirve al amo. Y eso es ingrato. No se puede ir con alegría de corazón y de buena voluntad. Pero si cambiamos el paradigma, que vamos a servir a Cristo en nuestro trabajo, todo cambia. Todo cambia. Todo debe cambiar. La mentalidad de saber que el servicio es para Cristo y que dentro del trabajo estamos dentro de la voluntad del Señor. Y vuelvo a resumir con las mismas palabras que anteriormente. Como al Señor. ¿Vamos mañana a trabajar como para trabajar para el Señor? Esto no implica que el siervo o el trabajador ha de servir como si fuera a Cristo, sino con espíritu cristiano. Y esto nos coloca a los creyentes en una posición realmente incómoda. Leía de un puritano inglés del siglo XVII esta frase interesante. La convicción del obrero cristiano es que cada una de las piezas de trabajo que produce sea lo suficientemente buena como para mostrarla a Dios. Como un acto de adoración, entonces. Esa es la percepción o la concepción del trabajo como un acto de reconocimiento y adoración a Dios. ¿Veis la vinculación extrema que el apóstol Pablo está haciendo entre lo espiritual y lo carnal? ¿Cómo él no entra en estas dicotomías que entramos nosotros? Tu trabajo y mi trabajo como un espacio de adoración a Dios. Nuestro trabajo de esta manera es elevado al nivel más alto posible, porque es ofrecido además como un testimonio de nuestra fe, siendo luz allí donde estamos. Así que esto es importante, hermanos. Todo lo que el creyente hace se convierte en algo sagrado. Tu trabajo es sagrado.
Cuando pisas la oficina, el taller, el instituto, el hospital, ¿sabes qué está pisando? Lugar santo. No es secular, es santo. Hay una conexión íntima y estrecha con el Señor, porque Dios no distingue el trabajo sagrado del trabajo secular. Yo estoy hoy aquí tomando la palabra, otros han estado tocando instrumentos, ministrando de diferentes maneras, y mañana cambiamos de uso, pero sigue siendo sagrado. Y esta perspectiva es difícil de meterla en la cabeza quizás, pero cuando pisamos nuestro espacio laboral estamos pisando suelo sagrado. De tal manera que mañana cuando vayamos y nos enfrentemos con esta realidad tenemos que ir pertrechados de este pensamiento. Temporalmente, ciertamente soy esclavo de mi jefe, de mi superior, etcétera, etcétera, pero en realidad soy esclavo y siervo del Señor en medio de mi desempeño laboral. Y como decía, esto lo cambia todo. Y cambia hasta la retribución, fijaos. Dice el texto, y otra vez viéndolo dentro de su contexto, como el apóstol Pablo está hablando a este perfil de esclavo, dice, servid de esta manera, etcétera, etcétera, y ahora dice, y el bien que hicieres, o el bien que hiciere el esclavo, eso recibirá del Señor. Es decir, no le está diciendo, y como vais a ser mejores trabajadores, os van a pagar mejor nómina. No, no les dice eso. Dice, y todo esto que vais a hacer mejor, como esclavos cristianos, en este nuevo paradigma o forma de desarrollar el trabajo, ¿qué repercusión va a tener? Pues que el bien que hicieres, eso recibirás del Señor. ¿Cuándo? No sabemos, puede aquí en el presente o puede en el futuro. La confianza final del esclavo, les está diciendo el apóstol Pablo, ¿en qué descansa? Descansa en la justicia de Dios y no en la recompensa de los amos terrenales. Es decir, no solo el servicio cristiano tiene recompensa de parte del Señor. ¿Habías pensado esto antes? Tu trabajo secular / sagrado tiene recompensa delante del Señor. Puede ser que la recompensa sea aquí de alguna manera, o puede ser que sea en los cielos. Pero nuestra principal y justa recompensa viene de parte del Señor. De tal manera que podríamos decir incluso que las remuneraciones pendientes de pago quedan en la cuenta de Él. Y esto ha de hacernos descansar. De tal manera que nada hay que no sea presenciado por Dios desde los cielos y nada hay que se quede sin cobrar. ¿Vale? Es importante. Quizás no te den las gracias aquí en la tierra según lo que merezcas. Quizás puedas cosechar críticas, malos entendidos entre jefes y compañeros, pero puedes confiar que hay una retribución segura por el servicio fiel, aunque no sea el pago de parte de los que están sobre ti, ¿no? ¿Y cuál es el llamado a los amos? Cambiando ahora de perfil, a los jefes, a los educadores, maestros que ejercen desde este punto de vista también como autoridad. Los mismos principios. Al principio decíamos que había, creo que 4 versículos para los siervos y 1 para los amos, pero es que para empezar con los amos ya le remite a los artículos anteriores, ¿vale? Le está diciendo, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Es decir, léete los 4 versículos de antes porque van para ti. La categoría social no impide que Dios demande las mismas actitudes y acciones a los esclavos y a los jefes, a los empleados y a los subordinados también, ¿no? Y rompe de esta manera los principios sociolaborales de la época. Imaginaos el perfil de esclavo que hemos dicho y el perfil de amo, que era el que estaba sometiendo bajo su autoridad a estos esclavos. Pues ahora el apóstol Pablo dice, hace con ellos lo mismo. Está rompiendo, como decía, los principios sociolaborales de la época. ¿Recordáis a Aristóteles y a Varrón?
¿Qué pensarían de que el apóstol Pablo diga, vosotros vamos a hacer lo mismo con ellos? Y hacer lo mismo es desarrollar los mismos principios de conducta tanto para un lado como para otro. Y los amos deben de relacionarse con sus trabajadores, con sus subordinados, con el mismo espíritu, con las mismas actitudes que Pablo ha descrito para los anteriores. Es decir, que el que tiene personas bajo su supervisión tiene que trabajar con ellas o acercarse a ellos con una actitud de temor y de temblor. Imaginaos lo que esto suponía en la mente de los amos de la época. Que yo me relacione con una herramienta animada con respeto, con reconocimiento, si no es nada, si no es más que el martillo o el hacha, que sí, que habla. ¿Y qué? Pues él le está diciendo, vosotros amos, con temor y temblor para con vuestros subordinados, con integridad, de corazón, de buena voluntad, y para colmo, como al Señor. Esto lógicamente es para el amo creyente, sin separar los negocios del estatus de hijo de Dios. Son una misma cosa. Ahora hay un cariz distintivo en esto que les está diciendo, porque sí que le suma una característica más a las que antes ha mencionado, y les dice, dejando las amenazas. Me llamaba la atención Francisco La Cueva cuando comentaba esto, dice, el terrible látigo estaba constantemente en las manos de amos y capataces, por lo que cesando las amenazas, o mejor, suspendiendo la amenaza, es un aviso práctico para la época. O sea, les está diciendo, todo lo que ha dicho anteriormente, cogedlo vosotros, pero sobre todo suelta el látigo. Deja las amenazas, deja las amenazas. Y esto nos indica que la ética empresarial del cristiano y su posición de autoridad ha de descartar cualquier tipo de coacción. Los que estáis bajo o que tenéis gente bajo vuestra autoridad, deberíamos o los que estamos, dejar cualquier tipo de amenaza. Y a veces dice, bueno, esto tampoco va conmigo. No, pero a lo mejor es el delegado de clase, o a lo mejor eres el que estás desarrollando un trabajo en medio del equipo y eres el que coordinas el esfuerzo. ¿Cuántas amenazas hay a esos niveles pequeñitos? De compañeros de estudio que tienen que hacer, por ejemplo, un trabajo común y son 5, y el que es el cabecilla machaca a los que están por debajo. O sea, no hace falta ser un multimillonario con 2.000 personas por debajo. Cualquier posición de autoridad mínima es susceptible de imponerse desde la coacción y desde este tipo de amenaza. Es posible amenazar sin decir ni una sola palabra. Un gesto, un pequeño, una mirada áspera, un comportamiento brusco. Y es que amenazar o coaccionar es una tentación para cualquiera que ostentamos posición de autoridad. A lo mejor eres el responsable de un equipo de venta de 4 compañeros. Puedes coaccionar hasta llevar a una persona al suicidio, extremando las situaciones, ¿vale? No hace falta ostentar unos cargos excesivamente altos. Así que el amo cristiano, entre comillas lo de amo, no puede actuar igual que el inconverso, porque ha de dar en última instancia cuentas a Dios. Y el argumento definitivo, o los argumentos definitivos que presenta al final ya del texto, es que, mira, les está diciendo el apóstol Pablo, hay un solo Señor al que ambos tenéis que rendir cuenta. El Señor de ellos y vuestro está en los cielos. ¿Esto qué significa? El amo tiene que responder ante el Señor como había de hacerlo el esclavo. Esto nos puede parecer más o menos normal a nosotros, pero en aquella época, ¿cómo? ¿Un amo tiene que dar cuenta a Dios de cómo trata a una herramienta animada? Es la cuestión. Pero el apóstol Pablo está diciendo que la superioridad terrena del amo no lo coloca en una posición de privilegio delante
de Dios. Tanto el uno como el otro al fin serán llamados a juicio, y este juicio desde los cielos va a ser un juicio imparcial. Fijaos una cita de otro autor que me pareció muy ilustrativa en cuanto a este juicio coherente de parte de Dios. Dice: el anillo de oro del amo no atrae su ojo. Y el ojo, no es desviado por la cadena de hierro del esclavo. Delante de Dios, anillos de oro de amos o cadenas de esclavos no valen para nada. No son argumentos en cuanto a esgrimir delante de Dios o para pedir su justicia, porque es un Señor que no hace distinción. Él no hace acepción de personas. Y otra vez, esto es absolutamente revolucionario en el contexto en el que se dice originalmente. No hace acepción de personas. La posesión y el reconocimiento terrenales no tienen importancia absoluta ninguna delante de Dios. Y no es difícil imaginar cómo esto se implementaba en la iglesia en Éfeso. Podéis imaginaros, por ejemplo, podemos imaginaros un esclavo que es responsable, anciano de la iglesia, al cual está sujeto su amo terrenal. Esto solo es posible bajo el prisma o el paradigma de una nueva creación, de amos y esclavos iguales delante de Dios, con funciones laborales diferentes que han de ser desarrolladas en virtud a estos principios, pero delante de Dios absolutamente iguales. Ahora esto pone delante de nosotros una responsabilidad gigantesca. Por muy buenos que sean o puedan ser algunos predicadores, la gente no va a venir a escucharles. Podemos invitar aquí a don no sé qué, al pastor, al apóstol, no sé. De la calle para acá, poca gente va a entrar. Sin embargo, todos vamos a salir de estas puertas para afuera, a la calle. El creyente, cada uno de nosotros, ejerciendo nuestra función, a veces de amo, a veces de esclavo, a veces más en un sitio que en otro, pero en esta dicotomía, digamos, existencial, el creyente ejerciendo como empleado o como jefe, como subordinado o autoridad, ¿dónde está? Está diariamente entre la gente, entre los compañeros de trabajo. Y de esta manera nos convertimos en testimonio del Evangelio. ¿Veis la conexión? ¿Por qué el apóstol Pablo está tan preocupado de que nuestra vida laboral sea un espacio de santidad? Y tenemos entonces ahí una oportunidad misionera como ninguna otra. O sea, tú o yo podemos irnos de misioneros a cualquier sitio. Estupendo, si el Señor nos llama ahí. Pero el poder de la iglesia está en que tú y yo, mañana, fuera de estas puertas, cumplamos nuestra misión. ¿Cómo? Siendo empleados o siendo jefes conforme a los preceptos de Dios. Y de esta manera seremos testimonios de la luz de Dios entre la sociedad que nos rodea. De tal manera que los esclavos hemos de vivir nuestra realidad, los esclavos entre comillas, los siervos, los que estamos bajo autoridad de alguna manera, en el desempeño de nuestro trabajo con responsabilidad, como esclavos de Cristo. Esto va a hacer que dejemos de pensar que nuestro trabajo no tiene sentido. ¿Cuántos de vosotros pensáis, no tiene sentido mañana ir a trabajar? Al final es ¿para qué? ¿Para dinero, para comer, para sobrevivir? No. El auténtico sentido de tu trabajo y de mi trabajo es ser luz a través del testimonio de tu ejercicio como subordinado o como jefe. Ahora, hay una condición indispensable que ya mencionábamos al principio, terminando. Todo arranca en esto. Jamás podremos ser jefes o subordinados conforme a este plan de Dios si no somos llenos del Espíritu. Va contra natura.
Va contra la natura del subordinado desarrollar sus funciones de esta manera. Y va contra la naturaleza del superior o del jefe tratar a su subordinado de esta manera. Es necesario ser lleno del Espíritu. Otra vez la conexión espiritual del mundo laboral con el espiritual. Llenos del Espíritu, nutridos continuamente de su presencia y en la presencia de Dios, seremos capaces de someternos unos a otros. Esclavos a amos y amos a esclavos. Solamente sometiéndonos así seremos capaces de transformar la visión del trabajo tanto de esclavos como de amos. Si nos ponemos el propósito en la carne de ser mejores trabajadores o mejores jefes, abocados al fracaso. Solamente siendo llenos del Espíritu, haciendo posible que nos sometamos unos a otros, se producirá esta transformación. Y con esta visión bíblica, transformadora, de trabajadores y empleadores, de subordinados y jefes cristianos, podremos honrar a Dios delante de los hombres, que es de lo que se trata. Tu desempeño como trabajador o como jefe tiene esta cota extraordinaria de responsabilidad: honrar a Dios delante de los hombres en el desempeño de tus funciones laborales. Pues quiera el Señor que estas palabras de su palabra nos permitan hacer una reflexión y reconsiderar nuestro entorno laboral, no como la carga de todos los lunes, sino como el espacio de responsabilidad en el que cumplir una misión. Y de esta manera ir con el alma, con todo, a enfrentar esta realidad. Que el Señor nos ayude y nos capacite por su Espíritu, porque si no vamos abocados al fracaso, y que Él reciba la gloria y la honra en medio de nosotros. Así sea. Señor, queremos darte gracias porque tú conoces quiénes somos, cómo somos, Padre, nuestras limitaciones y nuestro potencial en ti. Queremos reconocer y pedirte perdón por tantas veces que no conectamos nuestro entorno laboral con el ámbito espiritual, y ambos son una misma cosa, Padre. Ayúdanos a implementar una visión diferente de estas realidades, Señor, a asumir nuestras responsabilidades allí donde estemos ejerciéndolas, Padre, conforme a los preceptos de tu voluntad. Para que en medio, Señor, de una sociedad que justamente sigue todos los principios contrarios a tu palabra, podamos ser luz en medio de la oscuridad, Señor, y podamos ser instrumentos, Padre, que tú puedas utilizar para honrar y glorificar tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.